Padre buen Dios, te damos gracias esta mañana porque tu misericordia es con nosotros. Has bendecido a tu iglesia Benecer, Padre Santo, y digo que la has bendecido porque estamos aquí esta mañana, gozándonos en los cantos, en la oración, Señor Dios. Y bueno, pasamos al momento en el cual nosotros vamos a discernir y a estudiar tu palabra, Padre Santo, porque en ella creemos nosotros que te encontramos la vida eterna, Padre. Gracias porque nos has dado tu palabra a través, Señor Dios, de los tiempos, a través de profetas, a través de apóstoles, Padre Santo, y de todos aquellos aún, Señor Dios, quienes no perfilan escritos en la Biblia, Padre Santo, pero se atrevieron a creer en ella y creyeron tanto en ella que pudieron traducirla, Señor Dios, y no solo traducirla, Padre Santo, sino pudieron aprender de ella. Nos han dado su conocimiento, Padre bendito, gracias por ellos. Y en este momento, Señor Dios, yo te pido, Padre Santo, te imploro, Señor Dios, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros para que podamos discernir tu palabra, Señor Dios. Queremos, Padre Santo, conocerte cada día más y queremos hacerlo en este momento a través de tu palabra, Padre Santo. Danos, Señor Dios, la sabiduría suficiente, Señor Dios, para poder entender tu palabra. Danos la prudencia necesaria, Señor Dios, también para poder ser cautos, Señor Dios, al interpretarla y no irnos a los extremos, Padre Dios. Y Señor Dios, si he hallado gracia delante de tus ojos, Padre bendito, usa a este siervo inútil que esta mañana, Señor Dios, tú has traído aquí al frente. Gracias, Señor Dios, de antemano por la atención de mis hermanos, y gracias, Señor Dios, porque si estamos vivos es porque hay cosas grandes en nuestras vidas para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a hablar. Es importante tener un avivamiento. Puede ser a través de la palabra de Dios. ¿Qué mejor? La verdad, yo lo prefiero por ese lado y no por lo sobrenatural, ¿verdad? Como Moisés, cuando fue llamado, ¿se acuerdan? Que Dios lo llamó y le prendió una zarza. Una zarza es una mata no muy grande que tiene una característica: fácilmente se quema y enciende muy rápido y se acaba rápido las ramas y las hojas, aunque esté verde. Por eso, cuando Dios prende la zarza a Moisés le llama la atención que la zarza está encendida y no se consuma. O sea, yo creo que la vio prendida y por ahí dijo, pues, de seguro los primarios por ahí fueron a echar un cerillo, ¿verdad? Y al pasto seco. Pero pasan 10 minutos y no se apaga, pasan media hora y no se apaga, pasa una hora y no se apaga, y le llama la atención. Por eso Moisés se acerca. Después le da señales a Moisés, ¿verdad? Para que lleve a Faraón de que él era el enviado de Dios. Pero imagínense que Moisés le hubiera dicho a Dios, yo quiero que en el camino a Egipto y todos los días, cuando yo vaya a hablar con Faraón, para estar seguro de que tú estás conmigo, todos los días préndeme una zarza. No basó eso Moisés. En eso Moisés simplemente obedeció. Y a veces queremos que Dios trabaje así con nosotros. Queremos que vaya Dios con nosotros milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque si no, no sentimos que Dios está con nosotros. No es así. Lo que va a mantener nuestro avivamiento, lo que nos va a permitir poder percibir la presencia de Dios en nuestras vidas cada día, es algo, hermanos, que se llama arrepentimiento genuino. Dice, vamos a la palabra de Dios en 2 Corintios 7:10. Vamos a leer esto. A mí, este pasaje lo leí muchas veces, pero bueno, gracias a Dios, Dios abre el entendimiento de cada uno de nosotros con el tiempo, y entre más edad, más entendimiento, ¿verdad? Qué bueno, entonces ya tengo más edad. Y dice 2 Corintios 7:10. Léanlo conmigo, hermanos, por favor, y la palabra de Dios nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí habla de dos tipos de arrepentimiento. Vamos a hacer la diferencia para poder hablar sin estar especificando. Voy a permitirme llamarle tristeza que es según Dios. Vamos a llamarle como tal arrepentimiento nada más, o arrepentimiento genuino. Pero la tristeza del mundo produce muerte. A este solo le vamos a llamar remordimiento.
Cuando yo leí este pasaje, yo dije, Dios, o sea, ¿en dónde está? O sea, ¿en dónde está el arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia con el remordimiento? Ya hablamos y me he atrevido en algunas ocasiones a dar definiciones de arrepentimiento y remordimiento, pero no encontraba yo un pasaje en donde poder ver estas dos diferencias. ¿Y qué creen? Sí lo hay. Sí hay, y es algo clarísimo, es algo muy bello. Digo bello porque da mucha luz con respecto a la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, entre la diferencia de la tristeza de Dios que produce arrepentimiento y la tristeza del mundo que produce muerte. Y bueno, pues bueno, nos vamos a ir, hermanos, ¿sí? Si alguien, a ver, esgrima, ¿qué hizo Judas cuando se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y ya lo había entregado? Vamos al pasaje, a ver, ¿alguien se lo encuentra, alguien por ahí? Les voy a decir Mateo 27, 4, 5. Mateo 27, 4, 5, quien lo tenga se pone de pie para que lo leamos juntos, por favor. ¿Sí? Y es la tristeza que produce el mundo, el arrepentimiento. Y vamos a analizar el pasaje. Póngase de pie quien lo encuentre, por favor, para que lo leamos juntos, por favor. Nadie, ¿eh? ¿Cómo? Ya ven, es lo malo de poner las citas en la pantalla, ¿verdad? Ok, lean conmigo, dice Mateo 27, 4 y 5. Y dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las 10 piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Tomen asiento. Aclaro que Judas se dio cuenta de quién era Jesús. Y si no se había dado cuenta de quién era Jesús, cuando menos sí se dio cuenta que lo que había hecho era incorrecto. Y aclara aquí la traducción al español. ¿Qué dijo Judas? Yo he pecado. Yo he pecado. Y se sintió tan mal que el dinero que recibió lo desechó, lo aventó. ¿Y qué le dijeron a Judas? ¿Sabes qué, Judas? Ese es tu problema. Tú ya hiciste lo que hiciste y ya de aquí en adelante es cosa tuya. ¿Y qué hizo Judas? Y arrojando las piezas de plata, al aventar el dinero, es un símbolo no de arrepentimiento, de remordimiento. Se sintió tan malo, ¿sí?, que no se sintió digno del dinero que llevaba. Dice que salió, fue y se ahorcó. Ese es remordimiento nada más. Y puede ser tan profundo el remordimiento que puede llevarte a una depresión. Ese es remordimiento, no es el arrepentimiento genuino. Y cuidado, hermanos, porque eso puede suceder en nuestras vidas. Podemos sentirnos tan mal de algunas cosas que hacemos, pero no llegamos al arrepentimiento. Nos quedamos en el remordimiento y no lo soltamos, el remordimiento. Nos consume la mente, nos consume el corazón y nos sentimos tanta porquería que podemos caer en depresión, llegando al grado de suicidio. Pero antes del suicidio está la despersonalización. ¿Qué es esto? Ya no quiero convivir con nadie. Ya no quiero comer o como en exceso, ¿sí? O me voy al alcohol, me voy a las drogas, abandono mi trabajo, abandono mi familia, antes de llegar al suicidio. O sea, pueden suceder muchas cosas. Es el arrepentimiento que produce el mundo. Yo quiero llamarle remordimiento. Pero también la palabra de Dios nos da un pasaje no tan claro como este, en donde la tristeza que viene de Dios, ¿sí?, que produce arrepentimiento genuino. Vamos, por favor, a Mateo, por favor, 26, 74 y 75, por favor, hermanos.
Léanlo fuerte, por favor, conmigo, pónganse de pie. Mateo capítulo 26, versículos 74 y 75. 1, 2, 3. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Tomen asiento. Cuando leo este pasaje, se me enchina la piel. Y recuerdo mi vida, yo llegué a un grado de depresión, de la tristeza que produce el mundo, ¿sí? Llegar al intento del suicidio. Pero después viene la misericordia del Señor a mi vida y viene una tristeza que proviene de Dios, que me produjo arrepentimiento. Y dice que el arrepentimiento de Dios es para vida, porque el arrepentimiento del mundo es para muerte. Aquí el apóstol Pedro dice que negó a Jesús, cantó el gallo y se acordó, ¿verdad?, de que Jesús le había profetizado que lo iba a negar. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que lloró amargamente. ¿Fue y se suicidó? ¿Se encerró en su casa? ¿La Biblia lo desaparece? ¿Dios lo desaparece de la Escritura? No, ¿qué hizo? Cumplió su llamado, regresó a las labores de ¿qué? De compartir las nuevas de Dios. Ese es el arrepentimiento genuino. Cuando nosotros tenemos un contacto directo con Dios y el Espíritu Santo nos convence de nuestro estado, lo que surge de manera inmediata es tristeza, surge dolor. ¿Por qué? No por lo malo que somos, sino porque reconocemos nuestra vida pasada y vemos lo triste que era, quizá el daño que hicimos, pero la actitud debe ser la del apóstol Pedro. ¿Cuál fue? Seguir sirviendo al Señor. Hermanos, esto es muy importante porque vamos a encontrar ministerios, vamos a encontrar hermanos que nos van a decir: arrepiéntete, llorarán por nosotros, pasaremos al altar, nos inclinaremos, postraremos quizá nuestro rostro al suelo. Pero si es únicamente remordimiento, hermanos, nuestro estado a los 2 o 3 días puede ser peor. En ese momento tú puedes desbordar tu corazón y decirle a Dios: esto de la vida que tengo no me agrada, he cometido pecado, no estoy de acuerdo en la forma en que vivo, quiero cambiar. Pero si no es un arrepentimiento genuino, ¿sí?, que debemos validar día con día. Cada día el arrepentimiento debe estar en nuestra vida. ¿Por qué? Ejemplo, cuando a un ladrón lo atrapan asaltando un banco, le dan sentencia, ¿sí? A lo mejor en ese momento se arrepiente porque pues lo cacharon, ¿sí? Pero ¿qué sucede si un asaltante roba y no lo atrapan? ¿Qué es lo más probable que suceda? Que lo vuelva a hacer. Y lo vuelve a hacer y no lo atrapan. ¿Qué es lo más probable que suceda? Que lo vuelva a hacer. ¿Quieren algún ejemplo más claro? Vamos con nuestros hijos. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos, por alguna situación, nos damos cuenta de un pecado que cometieron y los reprendemos y los disciplinamos? ¿Qué nos dicen? Quizás hasta lloren, ¿verdad? Y les decimos: y cuidado, y lo vuelves a hacer. Y llorarán junto a nosotros abrazados y nos dirán: no papá, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si eso sucede porque yo lo caché, puede haber remordimiento, puede haber arrepentimiento, ojalá lo hubiera. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué vuelven a cometer el mismo pecado? Porque fue únicamente remordimiento. Por la pena, por la vergüenza de que ya me cacharon.
Les digo, cuando es solo remordimiento debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si es solo remordimiento, el siguiente estado pasa a ser peor, hermanos. Vámonos a Lucas 11, 24, 26. Ya estás aquí con tu hijo, te pide perdón por la ofensa, pide perdón a quien ofendió, quizás te restauró, ¿verdad?, por la ofensa, pero fue porque tú lo cachaste en la movida, ¿verdad? La pregunta es, si no lo hubieras cachado, ¿él hubiera confesado su pecado? Quizás sí, pero no pronto. Y en tanto, pudiera seguir practicando el pecado. Dice Lucas 11, 24, 25 y 26. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Pastor, ya me cachó, pero perdóneme, mire, ya no lo vuelvo a hacer. Ya pedí perdón a mi esposa, ya pedí perdón a mis hijos, estoy aquí cada 8 días en el templo, de aquí en adelante. Pasa el remordimiento, dejamos de sentir la presión de los demás y otra vez regresamos al alcohol, se regresa al adulterio, a golpear a la familia. ¿Por qué? Porque ya pasó la emoción. Porque únicamente fue un remordimiento. Y resulta que a las semanas o a los meses el estado es peor y hay más alcoholismo, hay más violencia en la casa, hay quizá más adulterio o fornicación, ¿sí?, o malas palabras, más ociosidad, más falta de respeto. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? En ese momento sale, ¿verdad? Ya, Señor Dios, perdóname por los pecados. Y llora frente al altar y le pide perdón a la esposa, a los hijos, o al esposo, a los hijos, al pastor, porque lo cacharon o la cacharon. Pero en cuanto pasa la presión, pasa el remordimiento, dice que cuando el espíritu inmundo sale y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El arrepentimiento es la clave para tener un avivamiento continuo en nuestra vida. El arrepentimiento es un evento, sucede una vez, pero debemos validarlo día con día en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios: someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de ustedes. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que nos arrepentimos una vez cuando fuimos salvos y de ahí para adelante, ni tentaciones, ni tropiezos, ni caídas, nada de eso. Sería padrísimo, pero no es así. El arrepentimiento genuino, ¿sí?, es solo una vez, pero debemos validarlo cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. ¿Cómo? Ya lo mencionamos. Leyendo la palabra de Dios, estando en oración, ¿verdad? En un hogar, ¿sí?, en donde haya un toque especial del Espíritu Santo. Y eso se logra solamente cada 8 días viniendo al culto. No, cada día de nuestras vidas, en nuestra relación personal con Dios, en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener, ¿sí?, un hogar en donde haya paz? O si vienen las tribulaciones, si vienen los problemas, ¿cómo los vamos a resolver si Dios no está en medio de ese hogar? Si al primer pleito que yo tenga con mi esposa nos agarramos a los guamazos y ¿sabes qué, vieja? Como ya no nos entendimos, mejor vamos a divorciarnos. Ese es arrepentimiento que produce el mundo. Pero el arrepentimiento de Dios sería: mira, ¿sabes qué? Ya nos peleamos, ya nos golpeamos. Vamos a pedir consejería porque eso no puede seguir así. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. Y eso lo validamos
cada día de nuestras vidas. Juan el Bautista, antes de que Jesús comenzara su ministerio, en Mateo 4:17 nos dice, en Mateo 3:1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le decía a la gente, tienen que arrepentirse. ¿Saben cómo empezó Jesús a predicar cuando comenzó su ministerio? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje con el que se abre el evangelio es este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, Dios está cerca de ustedes, los está buscando, ábranle su corazón. Preguntaríamos, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Lo primero que deberíamos arrepentirnos es por no darle el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas? Número 1, es tu Creador. Número 2, es tu Salvador a través de Jesús, su Hijo. Y número 3, es el que te sustenta hasta que mueras o hasta que venga Jesús por su iglesia. La pregunta es, ¿eso sucede en nuestras vidas? Los que somos salvos, se supone que eso sucede. Pero los que no se han acercado a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, ¿suceden esas 3 cosas en su vida? ¿En verdad creen que Dios los creó? ¿En verdad creen que Jesús es su Salvador y a través de Él tienen vida eterna? Y tercero, que cada respiro que tienen en cada segundo es solamente por la obra y la misericordia de Dios. Ese es el mensaje del arrepentimiento. Por eso dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje inicial de Jesús. Y algo muy curioso de los mensajes de Juan el Bautista, ese es el que dice: arrepentíos. El arrepentimiento es lo que nos va a mantener día a día en ese avivamiento que nosotros anhelamos. El arrepentimiento es la base para la vida eterna. Lucas 13:3 dice: os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí habla Jesús y dice que si no hay arrepentimiento va a haber ¿qué? Muerte. Por eso me atrevo a decir que el arrepentimiento es la base para la vida eterna, para la salvación. Debemos estar nosotros centrados en nuestra relación con Dios, validando el arrepentimiento que un día nosotros le mostramos. Dice Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Lo voy a parafrasear: arrepiéntanse de sus pecados y tengan fe en Dios. El arrepentimiento es esencial, les decía yo, es la base para la salvación. Entonces el arrepentimiento es algo que no puede ir apartado de la fe. El arrepentimiento es lo que nos sustenta nuestra fe. Esa convicción de lo que se espera y esa certeza de lo que no se ve está validada, ¿sí?, por mi arrepentimiento y mi estado de vida cada día que no le agrada a Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, el arrepentimiento
es un cambio de actitud. El arrepentimiento es un pensamiento, es una idea que puede ir acompañada de emociones, ¿sí? Pero que nos va a llevar a tomar decisiones para llevar a cabo acciones. El arrepentimiento es el resultado, ¿sí? Es la acción que es el resultado de una idea asociada con nuestras emociones. El arrepentimiento en nuestras vidas, hermanos, no es de nosotros propiamente. Por eso cuando es humano, por eso dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento y que la tristeza que es del mundo produce muerte. Cuando es una tristeza únicamente basada en nuestras ideas, basada en nuestras creencias, ¿sí? Únicamente nos va a llevar a un estado de tristeza y de depresión, quizá al alcoholismo, a las drogas o al suicidio. Pero el arrepentimiento no es exclusivamente del ser humano. El arrepentimiento solo viene por la intervención de Dios. La bondad y la misericordia de Dios nos otorga, ¿sí?, ese poder y esa facilidad para poder recibir, para poder tener el arrepentimiento. Dice Romanos 2:4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es la misericordia de Dios y la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Por eso dice la palabra de Dios que el que busca a Dios es necesario que lo busque con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí me regreso otra vez. De ahí la importancia que cuando leamos la palabra de Dios, nada la pasemos por alto. Nada. Cualquier cosa manifestada de la voluntad de Dios en la Biblia, la más pequeña que tú digas, esto no aplica a mi vida, ¡rum!, ahí toda tu fe se desquebraja. Es como una olla de barro. Yo creo que algunas hermanas que todavía por ahí cocinan en ollas de barro, algunas fisuras no se ven o no se ven tan grandes. O las que usaron cántaros para el agua de barro. Estaba la olla completa, pero si tenía una fisura, por muy pequeña que fuera, ¿qué sucedía con el agua de ese cántaro? Se vaciaba. Pero no se ve, se vaciaba. Quizá lento, pero se vaciaba. Así, hermanos, es nuestra fe. La más pequeña fisura o grieta que tengamos nosotros en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, que digamos, ay, esto no aplica para mí, por ahí se va a escurrir toda tu fe, toda la bondad de Dios y podemos quedar vacíos. El arrepentimiento viene por la bondad de Dios a nuestras vidas. Dice Juan 16, 7 y 8: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, aquí es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Para que nosotros podamos llegar a la convicción de que vivimos en pecado, debe haber una obra en nosotros del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de aquello que no consideramos dañino para nuestras vidas? ¿Cómo nos vamos a arrepentir de algo que no consideramos una ofensa a Dios? Solamente me puedo arrepentir de aquello de que yo me convencí que no era o que no es lo correcto. Y el único que me puede convencer de lo que no es correcto ante los ojos de Dios no es mi mamá, no es mi papá, no es el pastor, ni siquiera el predicador, ni el último disco de Marcos Witt. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces,
cuando una persona podemos verla llorando, derramándose en lágrimas, les digo yo, hasta le da la chiripiorca. Pero si solo es remordimiento, ahí va a quedar. Y eso es peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a futuro el estado de esa persona va a ser peor. Porque dice que la tristeza que viene del mundo produce muerte. El arrepentimiento que proviene de Dios es el que nos da vida. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos genuinamente, viene el Espíritu Santo y nos dice: pecador. Nos conmovemos, hacemos como Josías, ¿verdad? Desgarramos nuestro corazón de tristeza por el pecado en que vivía el pueblo o en el que vivo, y empieza a buscar a Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, damos oportunidad al Espíritu Santo, porque aquí lo dice: y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. ¿Anhelas los dones del Espíritu? Debemos de confirmar nuestro arrepentimiento cada día de nuestras vidas. ¿Quieres el bautismo del Espíritu Santo? Tenemos que confirmar nuestro arrepentimiento cada día de nuestras vidas. Hermano, ¿y cómo se hace eso? Un hombre arrepentido, genuinamente, ya no practica el pecado. El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cada día nos dice lo que es bueno para nosotros. Nos da indicaciones que nos van a bendecir o indicaciones que nos van a prohibir cosas. ¿Para qué? Porque son medidas protectoras para nuestra vida. Cuando Dios prohíbe algo, es porque quiere protegernos. Aunque nos parezca lo peor, aunque nos parezca intransigente, aunque nos parezca autoritario, todas las indicaciones en donde Dios prohíbe cosas son para protegernos. Dice Efesios 4, 22 al 32. Me voy a permitir leerlo, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vivificado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ¿cómo nosotros vamos a confirmar nuestro arrepentimiento? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojarse, hacer berrinche, no es pecado. Ayer lo comentamos, lo vimos, ¿verdad, chavos? Y lo hemos visto. Las emociones están ahí para ayudarnos a convivir, para identificar cosas que nos ponen en riesgo o favorecen nuestra vida. ¿Cuándo sí es pecado? Cuando dejamos que nuestro estado emocional nos lleve a tomar decisiones. Por eso aclara la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No pequéis, dice aquí, ni deis lugar al diablo. Y ayer lo veíamos con Caín. Caín, Dios le dice: mira, Caín, ok, ya no te enojes. Hijo, ya no te enojes. Tu ofrenda fue menos agradable que la de tu hermano. La de tu hermano me latió más. Pero ok, no te enojes. Ok, mira, tu hermano, el menor que tú, se puso las pilas y me ofreció lo mejor que tenía, lo excelente que tenía. Caín, no te preocupes. Tú eres el mayor, eres el primogénito. Porque le dice: el deseo de tu hermano será tuyo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín?
está confirmando su primogenitura. Le dice: hijo, mira, hoy cometiste un pecado, no te preocupes, ponte de pie, no te llenes de amargura, no te llenes de ira, porque recuerda que tú eres el primogénito y tú sigues teniendo autoridad sobre Abel. Ya otro día podrás traer una ofrenda mejor, no te preocupes. Pero Caín, lleno de enojo, lleno de amargura, siguió rumiando la idea, la trabajó tanto, a pesar de la advertencia de Dios, porque le dice: hiciste mal, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. El diablo está como león rugiente, acechándote porque te quiere devorar. Caín, lleno de emociones negativas, no meditó en la palabra de Dios. Siguió con su remordimiento, siguió con su enojo. Ahí no dice cuánto tiempo pasó, pero sí fue más de un día. Y pudieron haber sido años. Hasta que el enojo y la ira carcomieron el corazón de Caín y mató a su hermano. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, chavos, ninguna palabra, los adultos también, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos tratamos? Los adolescentes me encantan porque a los adultos nos quieren tomar el pelo. Y algunos adultos fingimos demencia. Vemos cómo se tratan los adolescentes. Quizá no utilizan palabras obscenas o altisonantes, pero las ideas que mandan con las frases que dicen, válgame Dios, casi me persino del susto. Hermanos, yo les invito a que aquellos que no le agarran la onda al Face, dicen los chavos, háganse una cuenta y obliguen a sus hijos que sean sus contactos. Oblíguenlos y van a ver todo lo que aparece ahí. Yo le llamo al Facebook, el muro de los lamentos, porque también encontramos eso. En lugar de ir a los pies de Cristo y poner todas sus amarguras, las revientan en el Face, ¿no? ¿En quién confían? Ok. Dice aquí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuchen: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Cuando hay un genuino arrepentimiento, no solo dejamos de pecar, vienen a nuestra vida los frutos del Espíritu, y no solo son para nosotros, también bendicen a otros, inundan la vida de otros. Dice Lucas 3, del 8 al 14, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, hermanos, dice que debemos tener frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y dice aquí abajito, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, y le vuelven a preguntar,
¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El arrepentimiento trae un cambio en nuestra forma de vivir. No es al revés. No voy a cambiar mi conducta para que cambie mi corazón o mi vida. Es al revés. Cambia primero mi mente. Cambia primero mi corazón. Y entonces vienen los frutos del Espíritu. Los frutos se dan de manera natural. Recuerden, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y si estamos unidos a Él, el fruto va a darse de manera natural, sin estarnos quebrando la cabeza. Practicar un pecado es señal de que no hay arrepentimiento. Primera de Juan 3, 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, hablando de Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y aquí esto es muy duro. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y no se refiere a si cometiste un pecado. No necesariamente es así. Se refiere a que si en nuestra vida, en tu vida o en mi vida, hay un pecado recurrente. Yo creo que la mayoría de aquí saben a qué me refiero. Hay cosas en nuestra vida que quizá no hemos soltado. Ya dijimos que las emociones no son pecado, sino las decisiones que tomamos basados en esas emociones. Si yo tengo amargura para con un hermano y ese hermano un día me viene a pedir apoyo y se lo niego porque él fue gacho conmigo, ¿verdad? Y como me trató mal un día, que ni me hable, hoy no. La decisión de ayudar a mi hermano la tomé en base a ¿qué? Exacto, a mis emociones. En base a lo que Dios dice, que dice que si mi hermano viene a pedirme algo, ¿se lo debo de apoyar? ¿Amargura? La emoción no es un pecado, pero sí las decisiones que puede yo tomar en base a ello. Fíjense lo que dice aquí: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe va juntos, ya lo habíamos comentado. De todo esto, que los he llevado por una serie de pasajes, hermanos, quiero dejarles 4 cosas que tomé para mí, que son la forma en que podemos nosotros, o yo en lo personal, validar mi arrepentimiento genuino cada día. Punto número 1. Cuando el arrepentimiento es genuino, trae a mi vida un cambio de opinión con respecto a la naturaleza del pecado. El pecado ya no lo veo agradable, ya no es deseable. Aborrezco el pecado, lo veo como algo peligroso para mí. Eva, cuando vio el fruto del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, dice la palabra de Dios que lo vio, ¿qué? Atractivo a la vista, deseable para comer, y cometió pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, yo permito, aquí es como obra Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino y no solo remordimiento, dejo que el Espíritu Santo se quede conmigo y esté trabajando conmigo y me esté convenciendo siempre de pecado. Y le creo al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo veo la tentación, va a ser fácil resistirla. O mejor aún, va a ser fácil huir de ella. Pero si a la tentación la sigo viendo agradable, la sigo viendo emocionante, si a la tentación veo que me va a proporcionar un beneficio,
¿creen que voy a poder ya no resistirla, huir de ella? Claro que no. Entonces, cuando hay un genuino arrepentimiento, por muy agradable, por muy atractiva que sea la tentación, la voy a ver como algo peligroso para mi vida. Cuando hay un arrepentimiento genuino, punto número 2, trae un cambio de opinión de lo que representa el pecado en mi relación con Dios. Recordemos, no podemos tener una relación con Dios si estoy en pecado. ¿Por qué? Porque Dios no está, no vive, no se mueve Dios en donde hay pecado. ¿Quieren una cita bíblica? Marcos 15:34. Búsquenla y léanla. Vamos a ver qué pasa ahí. A Jesús, muchos filósofos lo critican por estas palabras que dijo. Dicen que Jesús, por haber dicho estas palabras, está confirmando su locura. ¿Alguien lo lee fuerte, por favor? Marcos 15:34, por favor. ¿Nadie? Jesús, estando en la cruz, a unos minutos de morir, sintió la ausencia de Dios en su vida. Por eso dice estas palabras. Y les digo, filósofos dicen que Jesús dijo estas palabras confirmando su locura, confirmando su error, porque dicen, es que ella está diciendo, está confirmando que Dios nunca estuvo con él. No es cierto. Dios efectivamente en ese momento abandonó a Jesús porque Jesús estaba cargando tu pecado, mi pecado y el pecado de todos nosotros. Estando ahí nuestros pecados con él, Dios no podía ni mirarlo. Por eso Dios no se mueve donde hay pecado. ¿Tienes un pecado recurrente en tu vida? No te preguntes por qué sufres. ¿Tienes un pecado recurrente en tu vida? No preguntes por qué no sanas. Arrepentimiento genuino. Y es solo una vez, pero lo validamos cada día de nuestras vidas, no solo el domingo o el día de la oración. Dios no acepta el pecado. El Espíritu Santo me da conciencia de que el pecado me aleja de Dios y así me lleva a la confesión. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí habla Jesús en Mateo 7:23. Una vez más, el arrepentimiento no es solo hacer cosas buenas, es dejar de hacer también pecado, lo malo. Dice Proverbios 28:13, la confesión es muy importante. Dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, se arrepiente, alcanzará misericordia. ¿Cuántos pecados ocultos tenemos? En esa soberbia de que no, nadie se tiene que enterar, solo tú y yo, papá, ¿verdad? No es cierto. Dice la palabra de Dios que debemos confesar nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados en todos los aspectos, el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu, el alma también. El arrepentimiento va ligado a la fe, ¿sí? El arrepentimiento, una resultante del arrepentimiento es la confesión de nuestro pecado. No es fácil, reconozco que no es fácil, definitivamente. Y pueden pasar años y lo tienes que confesar. He confesado cosas a mi esposa. He ido con mi pastor y le he confesado también pecados recurrentes de años en mi vida. No crean que soy perfecto, hermanos. A lo mejor soy el menos perfecto. Pero comparto esto porque después de la confesión, del arrepentimiento genuino,
viene un gran anhelo de estar con Dios, de buscarle, no de buscarle, de hallarle, de encontrarle, de conocerle, de vivir con Él, de dormir con Él, respirar con Él, sentarme a comer junto a Él. Y eso me va a dar paz cada día de mi vida. El arrepentimiento genuino va a tener un cambio de opinión con respecto a las tendencias del pecado. El pecado tiene tendencias destructoras para mí y los demás, para mi presente y para mi futuro, aquí en la tierra y en el cielo. El pecado es destructor. El deseo de pecar desaparece. Mi hermano, mi hermana, si hay pensamientos medio extraños en tu cabeza con respecto a un pecado, si tienes algún deseo que va en contra de la voluntad de Dios, es el momento de que lo pongas a los pies de Cristo. Porque si sigues viendo atractivo aquello que ofende a Dios, no hay un arrepentimiento genuino. Solo has tenido momentos de remordimiento y si tú te das cuenta, te han llevado a momentos más graves cada vez. Por eso hay predicadores que uno los ve, hacen llamamientos enormes y acude la gente. Pero de esa gente, ¿cuánta gente regresa a la iglesia? Muy poca. ¿Por qué? Porque ese momento solo fue un remordimiento. Porque los que tuvieron un arrepentimiento genuino están aquí hoy esta mañana, a reserva de que estén ocupados en algo muy delicado. Pero estamos aquí esta mañana. Pero es muy importante, si alguna vez has tenido un desborde de remordimientos y de llanto y de lágrimas, reconsidera tu situación con Dios. Pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo o que lo refuerce en tu vida para que pase de un remordimiento a un arrepentimiento genuino. Hay quienes les predican la palabra y a los 15 días están peor. Hay un ministerio en Guatemala que trabaja con varones. Son sesiones mensuales y uno de los requisitos para ingresar a esta consejería, que es durante un año, la tarea es, tienes que considerar tus motivaciones de estar aquí en esta reunión. Y se hace una lista de todo lo que me mueve, ¿sí?, a ir a esa consejería. Y la mayoría de los que van a esa consejería ponen, pues, quiero recuperar a mi familia, quiero sanar a mi familia, quiero recuperar a mis hijos porque se fueron de casa, y todas esas cosas tan nobles y tan bellas. Pero el hermano aclara lo siguiente, y estoy convencido de eso: cuando el arrepentimiento no es genuino, cuando me preocupa más ir a una consejería porque voy a perder el ministerio porque me cacharon pecando, o porque mi esposa me descubrió en infidelidad y voy a la consejería para que ya no digan nada, ¿sí? O voy a la reunión de jóvenes para que, bueno, ya mis papás no me estén dando lata, y ya después de la reunión de jóvenes me voy al parque con mis cuates. Ese es el requisito. El estado viene a ser peor. Este hermano comenta que ha recibido cartas, llamadas, emails en donde pastores y esposas de varones le reclaman y le dicen: su ministerio no sirve. Va mi esposo, va mi hijo, va el pastor de la iglesia incluso. ¿Pero qué creen? Regresan de la consejería y a las semanas o a los meses están peor que antes. Su ministerio no sirve. Y es aquí en donde confirmamos nosotros que el arrepentimiento no es solo la voluntad humana. Es un don que viene de Dios. Y esos ministerios son muy buenos para aquellos que han sido tocados por Dios, para que ese sea su momento ¿de qué? De arrepentimiento genuino. Pero si llevamos a alguien a ese tipo de ministerios, ofreciéndole que de ahí para adelante su vida va a cambiar,
ya cometimos un error, porque su vida no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es su corazón para que su vida pueda cambiar. Y habrá quien diga que esos ministerios no sirven. Yo creo que sí sirven, siempre y cuando lo que suceda en esas sesiones siempre sea algo otorgado por el poder y la benignidad de Dios y trabajo del Espíritu Santo. El arrepentimiento genuino, ¿sí?, me otorga, ¿sí?, el perdón de Dios. El arrepentimiento genuino me va a hacer ver al pecado aborrecible. Porque si caigo, si estoy en un pecado recurrente, el problema no es el pecado, hermanos. El problema no es la acción. Por eso podemos corregir acciones y la gente recae. Corregimos acciones, conductas y los chavos recaen. ¿Por qué? Porque lo que no tiene que cambiar es la vida. No tiene que cambiar la forma de vivir. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. Y si nuestro corazón cambia, nuestra forma de vida también va a cambiar. Último punto. Con un arrepentimiento genuino, yo entiendo que lo que merezco si sigo pecando es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Tienes un pecado recurrente en tu vida? Córrele a arrepentirte. ¿Por qué? Porque estás mereciendo la muerte. Podemos pecar, pero no debe ser la forma de vida de cada uno de nosotros. No podemos llevar el mismo pecado por años. Y al borde de la muerte en un hospital arrepentirnos de ese pecado. Cuidado, puede ser solamente remordimiento. Si tú le compartes el plan de salvación a una persona que está en un hospital, que siente que se muere, y le dices que la paga del pecado es muerte, ¿qué crees que te va a decir? Y le dices, mira, si no te arrepientes te vas al infierno, ¿qué crees que te va a decir? Sí, me quiero ir al infierno. Pues no, porque el que no cree en Dios no cree en el infierno ni en el cielo. Pero el que cree en Dios no creo que quiera irse al infierno. Debemos ser muy sabios para poder compartir el plan de salvación. Y hay que hacerlo a los enfermos. No digo que no lo hagamos, sí hay que hacerlo, pero recordemos, es obra solamente del Espíritu Santo. Y ni tú vas a poder cambiar el corazón de tus hijos. Es solamente obra del Espíritu Santo. Y no vas a poder cambiar el corazón de tus padres si es que tus padres no son salvos. Es solamente obra del Espíritu Santo. Pero ora por ellos, porque la paga del pecado es muerte. Y si ellos no son salvos, ellos viven en pecado. ¿Qué van a merecer? La muerte. Esta mañana, esto no lo hago, no porque no quiera hacerlo. A veces me siento indigno, pero como hijo de Dios, Dios me da la oportunidad de hacerlo, sino la autoridad. Yo quiero invitarles, si hay alguien que quiera arrepentirse genuinamente esta mañana, si quieres poner a los pies de Dios algo en tu vida que te esté quitando el gozo, que no te permita disfrutar de las bendiciones de Dios, yo te invito no a que te pongas de pie, yo te invito a que pases al altar. Y aquí en el altar desgarres tu corazón y le digas a Dios, no que cambie tu vida, que cambie tu corazón, que te dé un corazón genuino que le quiera agradar. Si tú no tienes una relación personal con Dios, es el momento. Dios quiere salvar tu vida.
Dios quiere decirte, Dios quiere llamarte hijo. Quiere mirarte a los ojos y decirte: eres mi hijo, eres mi hija. Recuerda que Dios busca corazones humillados. Busca corazones que lo único que les preocupe es lo que Dios opine de ellos. Dios solo busca corazones que Jesús les diga: yo te conozco. ¿Han pasado aquí al frente unas mujeres? Solo Dios ahorita y ellas saben lo que hay en su corazón. Pero supongo que Dios ha hablado a sus vidas y quieren que su corazón cambie para bien. Anhelan un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para que haya vida eterna en sus vidas. Amén. Amén por sus vidas. Vamos a orar. Señor buen Dios, gracias en esta mañana por tu palabra y por tu misericordia. Señor Dios, es muy difícil a veces poder llevar una vida en santidad, Padre. Pero Señor Dios, danos la oportunidad de que cada día podamos confirmar el arrepentimiento que presentamos una vez. Ese arrepentimiento de dejar la vida de pecado atrás y tomar la fe en el Señor Jesucristo, que es tu Hijo. Queremos fuerzas cada día, Señor Dios, para poder resistir al maligno. Queremos fuerzas y sabiduría para poder huir del diablo, Señor Dios. Porque Padre Santo, no queremos estar lejos de ti por la eternidad, Señor Dios. Padre Santo, han pasado aquí al frente esas hermanas y este varón, Señor Dios. Solamente me queda pedirte que tu Espíritu Santo, Señor Dios, siga obrando en sus vidas. Han sido tocados sus corazones, Señor Dios. No es mi palabra, Señor Dios. Sé que eres tú el que les ha hablado a ellos, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, siga trabajando en sus vidas. Enséñales a continuar adelante. Enséñales cómo no apartarse de ti a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y la comunión entre los hermanos aquí en Ebenezer, Padre bendito. Espíritu Santo, ayúdales, convénceles de lo que en sus vidas hace tropiezo, de lo que en su corazón les lleva a tomar malas decisiones, o de las heridas que hay en su corazón, que tú puedas darles la sanidad necesaria, Señor Dios. Quizá por milagros, quizá solo por tu palabra, Padre Santo. Bendice a cada uno de ellos aquí, Señor Dios, que se han postrado en el altar para derramar sus lágrimas como muestra de que han derramado su corazón a tus pies, oh Señor Jesús. Y Señor Dios, y mis hermanos junto conmigo que nos hemos quedado en nuestros lugares, danos el poder para validar el arrepentimiento cada día en nuestras vidas. Que el remordimiento se quede allá en el mundo, que el arrepentimiento, la tristeza que proviene de ti, que da vida, sea que gobierne cada día en nuestras vidas, para que podamos mantener el avivamiento, Señor Dios, del gozo de tu salvación en Cristo Jesús, en quien te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Voy a pedir a mis hermanos sugieres que pasen aquí al frente, por favor, que acompañen aquí las personas que pasaron al altar, que las lleven allá atrás al cuarto de consejería, por favor. Y gracias a Dios, porque hay quienes derraman todavía su corazón y sus lágrimas a los pies del Señor Jesucristo. Amén, hermanos.